Hoy te voy a hablar de los problemas que puede causar un Hero Image o un slider mal implementado en una página web. Es de los problemas más comunes y es de los problemas que además se pueden resolver más fácilmente a la hora de crear un sitio web o a la hora de rediseñarlo. Y por alguna razón es de los factores que más se utilizan en forma errónea al crear una página web. Yo he estudiado literal miles de páginas a lo largo de este tiempo y si lo primero que se despliega no funciona, no cumple el resultado que tú buscas, es probable que se esté cometiendo alguno de estos errores. Si solucionas estos errores, tus páginas serán más leídas, más consultadas y tendrás una serie de resultados y consecuencias positivas. Yo soy Gustavo Arizpe y me he dedicado durante los últimos 27 años a optimizar sitios web y a generar estrategias de marketing que han ayudado a generar decenas de miles de leads. Me dedico a esto durante todo el día, entonces me gustaría platicarte un poco acerca de estos puntos. Los sliders o hero images son estos elementos visuales que suelen colocarse sobre todo en las páginas principales de un sitio web, pero en algunos casos también se utilizan en páginas interiores como páginas de categorías de productos o servicios y muchas veces ocupan prácticamente todo el espacio de la pantalla, es lo primero que ve el usuario y en casos más extremos se despliegan sliders que están cambiando continuamente, en ocasiones incluso muy rápidamente. El usuario en ocasiones ni siquiera recuerda de qué tratan estos banners, los ignora, se causa esta ceguera de banner. Pero antes de revisar los problemas principales vamos a hablar de qué es lo que realmente funciona. De entrada hay que tomar en cuenta que el principal objetivo de un sitio web es generar algún tipo de respuesta o conversión. Estamos hablando aquí de sitios diseñados para generar algún tipo de conversión o respuesta, como son la inmensa mayoría de los sitios B2B. Hablar de un sitio de presencia es como un contrasentido en el mundo de B2B. Por ello hay que entender que los visitantes de un sitio web no se quedan mucho tiempo. Es importante que tu sitio esté diseñado para que el visitante entienda rápidamente de qué trata el sitio web, qué puede hacer ahí, qué puede obtener, de qué forma le va a ser útil para cumplir su objetivo. Y hay que tomar en cuenta un tema muy importante. El sitio web no está hecho para los dueños de la empresa o para los directivos. El sitio web está hecho para los visitantes. Y por ello hay que cumplir con sus objetivos del visitante. Entonces, conociendo esto, lo primero que debe ver el visitante debe ser con mucha claridad qué es lo que puede obtener, de qué trata el sitio, qué ventajas o qué problemas les soluciona tu sitio web. Y debe existir un llamado a la acción muy claro directamente en la entrada de la página. Te voy a dar algunos ejemplos de los problemas que puede causar un slider o un hero image mal implementado. Por ejemplo, me tocó el caso de una empresa multinacional de telecomunicaciones que estaba invirtiendo en un sitio web que además ya habían gastado muchísimo dinero en la implementación, estaban tardando mucho y querían colocar una imagen muy destacada, muy grande, con el objeto supuesto de generar algún tipo de ventas. Pero resultaba que nadie hacía clic en esa imagen. Todo el mundo se iba a la parte inferior. ¿Por qué? Porque esta imagen no indicaba nada, no invitaba a ningún tipo de conversión y la gente no sabía que podría dar un clic en esa imagen. Otro caso que me tocó resolver fue una empresa del rubro educativo donde igual existía una imagen muy grande, muy bonita, muy bien diseñada, invertían mucho tiempo y tenían un equipo de diseño muy especializado que generaba esta imagen, pero producía 0 clics. Ahí colocaban en esa imagen sus promociones de sus principales eh, cursos y eventos, pero generaba 0 clics, literal. La gente usaba la página para consultar otro tipo de información, en particular las direcciones, las ubicaciones y otros segmentos del menú. Otro caso fue un medio de comunicación que tenía una página donde invertían horas, literal, horas a la semana, para seleccionar diferentes imágenes con las cuales destacaban las ciertas noticias. Pero los usuarios no recordaban ni siquiera de qué trataban las imágenes.
Y en un caso extremo, me tocó ver una empresa de tecnología que tenía una cantidad ya bastante seria de tráfico. Hablamos de decenas de miles de visitantes calificados y se redujo su tráfico literal de decenas de miles a unos cuantos miles, y todo por cambiar a uno de estos sliders con imágenes cambiantes, por centrarse en elementos que aparecían muy llamativos, formularios que se despliegan solamente cuando le das clic en cierta área, menús bailarines como podríamos llamarles, y otros elementos. Y descuidaron el redireccionamiento del resto de sus páginas, centraron su rediseño en estos puntos y descuidaron temas de SEO. ¿Cómo se descubren estos problemas? La realidad es que este tipo de páginas se realizan pensando en que las páginas van a apantallar al visitante. Pero recordemos, las páginas no son para los dueños, las páginas son para los visitantes. Si tú estás en un caso donde requieres persuadir al dueño de la empresa o a algunas personas responsables de estas decisiones, lo mejor es que lo puedes hacer con datos. Y la forma más simple y directa es utilizando mapas de calor. Si utilizas un mapa de calor como Crazy Egg o Hotjar, vas a encontrar rápidamente que estos elementos, como son los sliders y los hero images, no están recibiendo los clics que tú esperas. Pero si haces pruebas de usabilidad y bien diseñadas y le pides a los usuarios que ejecuten una serie de tareas, vas a notar también que una buena parte de estos usuarios no recuerda ni siquiera de qué trata, o bien no hacen clic donde tú esperas, o bien no encuentran la información y nunca se remiten a esas imágenes cambiantes, a esos hero images a los cuales le invertiste tanto tiempo y le dedicaste tiempo en tu equipo de diseño. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay una serie de factores, pero desde hace ya mucho tiempo se ha estudiado en el mundo del UX y de la usabilidad un fenómeno que se conoce como ceguera de banner. Seguramente cuando hay imágenes cambiantes o cuando una imagen en una página web es identificada como un banner, por alguna razón el cerebro ha aprendido a ignorarla. Eso hace que, aunque tú como dueño o como diseñador pienses, ok, esto es sumamente estético y está generando una gran impresión visual, en la realidad a la gente no le importa, porque la gente tiene un objetivo, como te decía en un principio, que quiere cumplir. Entonces, ¿cómo solucionas este problema? Es muy simple. Lo que haces es, ya sea que utilices una imagen destacada, o bien sea con solo texto, debe de haber una descripción de qué es lo que puede hacer el visitante, qué problema resuelve tu sitio, con llamados a la acción muy claros y con ventajas competitivas muy claramente definidas. Para ello te recomiendo que descargues el generador de ofertas de valor que puedes encontrar en la descripción de este video. Ahora, si queremos profundizar un poco más en cuáles son los problemas que generan estos sliders, por aquí tengo algunas notas que me gustaría compartirte, y va a haber, como acostumbro en estos videos, una serie de fuentes a las que podemos referirnos. Primero que nada, ¿qué problemas es lo que causa el hecho de estar utilizando estos sliders? Primero, te alenta la página. Ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque cargan muchas imágenes, varias imágenes, y utilizan JavaScript. Entonces eso puede implicar que estés utilizando librerías que hacen que sea más lento la carga de la página. Y hay un tema súper importante en términos de SEO, porque Google le da prioridad. De hecho, tienen una serie de parámetros que le llaman Core Web Vitals, y entre ellos hay unos que técnicamente en inglés son LCP, que es Largest Contentful Paint, EID, que es First Input Delay, y CLS, Cumulative Layout Shift. Este último en particular tiene que ver totalmente con el utilizar elementos muy gráficos, muy vistosos. Cuando el sistema de Google está indexando tu página, se da cuenta que tienes muchos de estos elementos que, digamos que no se despliegan de inmediato,
que hacen que, por ejemplo, que un menú no aparezca inmediatamente o que se mueva el botón cuando acercas el cursor del mouse. En fin, ese tipo de factores son detectados por Google como por un problema de usabilidad. Y el LCP, que es el Largest Contentful Paint, se trata de qué tan rápido se despliega la totalidad de la imagen. Entonces, estos son parámetros del Core Web Vitals y si no son implementados en forma adecuada, tu página no va a ser bien indexada y va a recibir un score negativo en ese aspecto dentro del ranking de Google. Otro factor es la disminución de la usabilidad y la interacción. ¿Por qué? Porque los usuarios, como te decía, tienden a ignorar estos elementos. Ya se ha generado esta ceguera de banner. El movimiento constante puede distraer y de hecho hace que la gente no recuerde de qué tratan. Y por otro lado, en muchos casos ya habrás notado que ni siquiera alcanzas a leer lo que despliegan estos banners, estos sliders o como queramos llamarles. Causan también problemas de accesibilidad. Evidentemente un usuario que tenga alguna debilidad visual o que tenga algún problema para accionar los dispositivos, que su pantalla no sea lo suficientemente rápida, va a causar problemas y no va a ser visible con claridad en dispositivos o pantallas pequeñas como en un móvil, por ejemplo. Va a tener también un impacto negativo en SEO por múltiples factores. Por ejemplo, puede ser que estén utilizándose múltiples H1s dentro del texto que se incluye en estos sliders. Puede causar dificultad a la hora de indexar una página, por los robots que utiliza Google para indexar. Y ahora no solo Google, sino los motores de inteligencia artificial. Y va a causar una reducción de conversiones. Recordemos que ese es el propósito de un sitio web, causar algún tipo de acción en el visitante. Es muy probable que el visitante no regrese a una página, así que si no toma alguna acción en estos primeros visitas o primeros momentos que está con nosotros, no volvamos a saber de él. Si quieres ahorrarte estos problemas, mejorar la conversión de tus páginas, revisa el link que está en la descripción de este video y con gusto podemos analizar este y otros factores que pueden impactar negativamente el desempeño de tu sitio. Yo soy Gustavo Arizpe y me encuentras en area.mx.